Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 4 hasta el 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Bueno, aquellos de ustedes que estuvieron aquí recordarán que la semana pasada estuvimos hablando del conflicto entre Evodia y Síntique, y cómo Pablo instaba a estas dos hermanas a que se pusieran de acuerdo, a que finalmente pudieran vivir en armonía. Inmediatamente después de sus palabras de reconciliación, Pablo nos ordena, porque está en una forma imperativa, nos dice, nos manda a regocijarnos. Regocijaos en el Señor siempre. Yo creo que es apropiado que después de que él le hable acerca de este conflicto que debió haber producido cierta fricción, cierta separación, cierto desánimo, quizás el gozo y la paz que reinaba en Filipos, en la iglesia de Filipos, quizás se había ido, que Pablo les hable de regocijarse en el Señor siempre. Y yo creo que esa es la palabra clave. La palabra clave en este primer verso, por lo menos, es eso, siempre. Porque cada uno de nosotros puede testificar de que en algún momento nosotros nos hemos regocijado en el Señor. Usualmente, más frecuentemente cuando las cosas van bien. Pero ahora el apóstol Pablo nos está ayudando a entender que el regocijo del que él está hablando no es uno que puede ser afectado o debe ser afectado por las circunstancias, sino que es una experiencia que está más allá de las circunstancias cotidianas, y de ahí que él pueda usar la palabra siempre. Si no conociéramos las vidas del Señor Jesucristo y la vida de Pablo, se nos daría difícil a nosotros concebir que esa experiencia pudiera ser posible de este lado de la gloria. O si solamente tuviéramos la vida de Jesús, posiblemente estuviéramos también pensando que, bueno, eso fue su caso o su experiencia debido a que era Dios hecho hombre. Pero resulta que también nosotros tenemos la vida de Pablo testificada a lo largo de múltiples cartas que nos hablan de que esta fue una condición que él fue capaz de experimentar, de animar, de motivar, de enseñar, para que nosotros pudiéramos copiar su ejemplo. Y en el texto que yo leí hay 3 virtudes vitales para la vida cristiana, tanto así que yo he llamado a mi mensaje gozo, bondad, gratitud, una tríada poderosa. Gozo, bondad, gratitud. A primera vista como que no parece que hubiera una gran relación entre estas 3, y sin embargo, cuando nos detenemos a mirarlas una segunda vez, comenzamos a descubrir de repente que ciertamente hay una estrecha relación, y por eso ellas están aquí en este texto de la palabra de Dios. La presencia o ausencia de estas virtudes en nuestras vidas va a afectar radicalmente la manera como nosotros vivimos. Y de esa misma manera va a impactar de una manera u otra a aquellas personas que están a nuestro alrededor y que nos están observando. Y con eso como introducción yo quiero comenzar con la primera de ellas, gozo. Quizás, como algunos recordarán, hemos tenido varios mensajes o mini mensajes a lo largo de esta serie acerca del gozo. Y alguien pudiera estar pensando, ¿otra vez, pastor, hablar del gozo? Y yo respondería con las palabras de Pablo, simplemente regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Pablo entiende la necesidad de que esto sea una enseñanza recurrente por los efectos positivos, beneficiosos que tiene el gozo del Señor en alguien que ha nacido de nuevo. Ahora yo quiero recordarles que la persona que acaba de escribir o que escribió estas palabras no estaba en una playa tomando piña colada.
Él no estaba en Hawái o no sé, en nuestro país, en uno de los resorts de nuestro país, con las piernas hacia arriba y contemplando el horizonte, o en una biblioteca con aire acondicionado pensando, ¿cuál sería la mejor manera de escribir una carta inspiradora para estos filipenses? Esas no son las condiciones de este hombre. Ya usted me ha oído decir múltiples veces que él estaba en prisión, pero yo quiero recordarte varias cosas más que estaban ocurriendo alrededor de su prisión y de las cuales ya hemos hablado. En 1:17 Pablo habla de personas que le rodeaban, que estaban proclamando a Cristo por ambición personal, pensando causarle angustia en sus prisiones. Él tiene a esas personas a su alrededor. En 2:21 él está hablando de personas que buscan cada cual sus propios intereses y no los de Cristo, y nos dice: yo solamente tengo a Timoteo con el mismo interés y el mismo corazón que el mío. Wow. Él tenía a un compañero de nombre Epafrodito que casi se muere al lado suyo, por así decirlo, sirviendo a la causa de Cristo. Eso debió haberle producido cierta tristeza. Él está rodeado de judaizantes, que son personas tan contrarias a la fe cristiana que en 3:2 él le llama perros. Él tiene personas que él tilda de enemigos de la cruz en 3:18. Y ahora, inmediatamente antes de él hablar de regocijaos, otra vez regocijaos, él acaba de mencionarnos un conflicto entre dos hermanas entrañables que fueron compañeras de él, luchando por el evangelio, y que ahora no están en armonía, que están causando un gran problema en la iglesia de Filipos. E inmediatamente después Pablo dice: regocijaos en el Señor, otra vez lo diré, regocijaos. ¿Qué fue lo que este hombre vivió, conoció, experimentó para vivir y enseñar cosas de esta manera? Y esta no es la primera vez que él usa esa palabra. En 2:18 él dijo: también vosotros ruego regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. En otras palabras, yo quiero que el gozo que yo tengo ustedes también tengan, y cuando ustedes lo experimenten, yo quiero que me devuelvan parte de su gozo y compártanlo conmigo, que estoy en prisión. En 3:1 él habla: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Ahora Pablo les recuerda a los filipenses que la experiencia de gozo nos provee seguridad, y la pregunta es: ¿de qué manera? Bueno, el gozo nos da seguridad en contra de actitudes como la desesperación, la tristeza, la depresión, la desilusión, la ira, el resentimiento, la ansiedad. Es motivo de seguridad. Por tanto, no me pesa, dice Pablo, volver a decir la misma cosa. Pero él no había terminado de hablarle de regocijo, cuando ahora le dicen 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. Es como si el apóstol Pablo estuviera anticipando una objeción de parte de alguien que fuera a decir: Pablo, pero otra vez, y entonces él se adelanta y dice: sí, otra vez lo diré, regocijaos. Ustedes necesitan eso, nosotros necesitamos eso. En medio de las dificultades de cada día, se hace difícil mantener esa emoción de regocijo, y sin embargo eso es exactamente el mandato de este texto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Y una de las cosas que nosotros necesitamos aprender en la vida cristiana, yo necesito aprender a separar las circunstancias de la vida de mis emociones. Y si yo no hago eso, yo jamás podré experimentar la vida del apóstol Pablo. La pregunta está entonces: ¿cómo yo separo las circunstancias de la vida de mis emociones? Bueno, yo tengo que recordar que hay emociones que son de la carne y hay emociones que son del alma. Y las emociones que tienen que ver con la carne básicamente se relacionan a las experiencias que la carne tiene de este lado de la gloria. Es entendible que si la carne, en la manera como la conocemos por lo menos, no va a tener otra vida, una vida eterna, en la forma como la conocemos, es entendible que la carne solamente pueda experimentar emociones relacionadas de este lado de la gloria. Ella no tiene las promesas que el alma tiene, pero resulta
que el alma tiene otra vida prometida y que incluso ha sido comenzada ya. La promesa de vida eterna no es algo por lo cual yo estoy esperando, es algo que ya yo recibí y yo voy a continuar del otro lado. Por tanto, las experiencias del alma deben estar relacionadas a promesas de aquel lado. El problema está en que frecuentemente yo permito que las circunstancias de este lado afecten mi alma, que debiera tener los ojos puestos de aquel lado. Y si yo no aprendo a separar esas dos cosas, yo no podré experimentar la vida de gozo del apóstol Pablo. Es natural que la carne se irrite y se goce según las circunstancias vayan. Si van bien, la carne se goza. Si van mal, la carne se irrita. Es natural, es carne. Solamente tiene esta vida, no le espera otra en la forma en que conocemos esa carne. Y el apóstol Pablo entonces nos recuerda algo que aparece ahí como una frase, pero que no está ahí por accidente. Él nos dice en el próximo versículo, el Señor está cerca. Hermanos, recuerda que esto que tú estás viviendo aquí no es tu vida permanente. Tú no tienes ciudadanía aquí. A ti te espera otra vida. Tú tienes otra promesa. Tú has sido trasladado, por así decirlo, a otra dimensión. Y por tanto, tú debieras regocijarte de otra manera en las peores circunstancias. Él le dice eso a los filipenses, él le dice eso a los romanos, él le dice eso a los corintios, de diferentes formas. Escucha cómo él escribe a los romanos, hablándole de cómo nosotros debiéramos reaccionar ante las circunstancias de la vida. Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En otras palabras, si tú vas a comparar los sufrimientos de hoy con la vida que a ti te gustaría llevar hoy, tú vas a vivir deprimido. Pero resulta que esos sufrimientos de hoy en día, tú no lo puedes comparar con algo que a ti se te ha prometido y es algo que está de aquel lado. Ese es lo que él llama la gloria, y esas dos cosas no vale ni siquiera la pena compararla. Pero cuando él le escribe a los corintios, él lo hace de una manera chocante. Si tú sabes quién lo escribe. Escucha lo que le dicen los corintios en su segunda carta, 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera, espérate Pablo, espérate. Esta aflicción leve, tú me estás hablando de que tus persecuciones son leves, de que tus prisiones son leves, de que tus 3 naufragios han sido leves, de que tus días de hambre y de frío han sido leves. Tú me estás hablando de que los latigazos y las palizas que tú has recibido han sido leves. ¿Y qué clase de hombre es este? Esta aflicción leve y pasajera, pero escucha lo que él dice que esa aflicción leve y pasajera ha producido en él. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Cómo te gustaría tener a Pablo al lado cuando tú te estás quejando de que tanto calor hace hoy en día? O ir con Pablo en el carro y que, tan lejos que me quedó el parqueo. Tú sabes lo que es eso, no tener que caminar 2 cuadras para llegar a la iglesia. ¿Cómo te gustaría estar con Pablo como compañero? Porque Pablo probablemente te diría, tú estás relajando. Yo me acuerdo cuando yo me quedé sin barco, en medio de alta mar, en medio de la noche. Yo no sabía si iba a llegar. Y tú estás quejando de que te quedaste sin parqueo. ¿En qué mundo que tú vives? ¿A dónde que está tu mente? Yo no creo que tú y yo pudiéramos quejarnos al lado de Pablo. No, porque cada vez que tú le digas algo, él te va a decir es una aflicción leve y pasajera, que debe producir en ti un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que mira muchacho, no me hables de eso. Eso es como la llaman. Sus acusaciones falsas. Ahora escucha cómo él continúa en el versículo siguiente, versículo 18 de 2 Corintios 4. Al no poner nuestra vida, eso es como él lo hizo, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas. Por eso es que Pablo está diciendo, el Señor está cerca. Lo que Él te va a traer o a lo que tú vas a ir es otra vida, es otra dimensión. ¿Por qué te aferras? ¿Por qué te concentras? ¿Por qué enfatiza esta vida? Y ahí está el problema, que Dios nos ha entregado, como yo decía en un mensaje reciente, una vida eterna para ser vivida con una perspectiva eterna, pero resulta que nosotros nos enfrascamos en vivirla con una perspectiva terrenal, y el peso que produce vivir una vida que se supone es sobrenatural a la luz de la vida natural es algo para lo cual tú y yo no estamos preparados. Ni podemos hacer, ni estaremos nunca preparados. Y entonces eso nos comienza a producir en nosotros preocupación. Porque cada vez que yo no puedo conciliar lo que es la vida de este lado con lo que debiera ser, nos causa irritación, angustia y demás. Y nos comenzamos a preocupar. Lo interesante es que nuestras preocupaciones son todas futuristas. Y las tristezas que nos roban el gozo son todas pasadas, son pretéritas. Pero resulta que las tristezas pasadas yo no las puedo cambiar, ya pasaron. Lo pasado, pasado. Y el futuro yo no lo puedo controlar. Entonces, ¿qué hago preocupándome entre el futuro que no controlo y el pasado que no cambio? A menos que hubiera cierto placer en preocuparse. Pero esa es la realidad. La inhabilidad que el ser humano tiene para controlar su futuro es la causa de muchas de sus irritaciones, mucha de su ansiedad y mucha de su preocupación. Si nosotros pudiéramos no conocer el futuro, porque muchas veces es preferible no conocerlo. Imagínate a Moisés que hubiera conocido su futuro. No le hubiese causado ningún gozo esos 40 años. No, es controlar el futuro, pero nosotros sabemos que no lo controlamos. Sin embargo, afirmamos que Dios controla el futuro, pero luego nos irritamos con el controlador del futuro. Decía alguien, no me digas que la preocupación no nos hace ningún bien. Yo sé que sí. Las cosas por las que yo me preocupo nunca ocurren. Bueno, la mayoría de las veces no ocurren. Por lo menos de la manera en que yo me las imaginé. Y como las cosas por las cuales nos preocupamos la mayoría de las veces no ocurren, ha sido una pérdida de tiempo, esfuerzo, energía. Alguien lo decía de esta otra manera. Los gusanos te comen cuando estás muerto, pero la preocupación te come cuando estás vivo. Y esa es una gran verdad. Pablo sabe que vivir la vida cristiana abrumado de preocupación no es algo que yo puedo manejar de una manera que haga honor al nombre de Cristo. Ahora es interesante que inmediatamente después, y hablamos de gozo, la segunda cosa de lo que él me habla y que es parte de esta tríada poderosa que yo mencioné es bondad. Y escucha lo que él dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Y ahí es que viene entonces, el Señor está cerca. ¿Cuál es la relación entre esto? Esta escatología de que el Señor está cerca, el Señor viene. ¿Qué relación guarda con todo esto? Toda relación. Cuando yo comienzo a escudriñarlo un poco más profundamente. La palabra traducida ahí como bondad es una palabra que ha sido difícil de traducir a otros lenguajes, epieikes, pero resulta que significa exactamente eso, bondad, pero con ciertas características. Esa palabra se refiere a alguien en el griego de la antigüedad que no insistía en sus derechos. Alguien que no vivía tanto por la letra de la ley, sino por el espíritu de la ley. Alguien que era capaz de ceder. Alguien que era capaz de experimentar tolerancia o de tener tolerancia hacia el otro. De manera que ahora Pablo me está ayudando a entender que la bondad o el ser epieikes, de esa manera, el no insistir en mis derechos, en no ser tan rígido, o tan cuadriculado, por así decirlo, me va a ayudar en mi experiencia de gozo. Cuando nosotros insistimos en nuestras formas no flexibles,
en la vida, en nuestros derechos, muchas veces en esos momentos el gozo comienza a esfumarse. Y ahora yo comienzo a entender que ciertamente la bondad tiene algo que ver con mi experiencia. Cuando no vivo como Cristo vivió, que nunca exigió sus derechos, o como el apóstol Pablo, que tampoco lo hizo, excepto en aquella ocasión cuando fue a la cárcel ilegalmente, porque era ciudadano romano y fue azotado y metido a la cárcel y todavía no lo habían llevado a juicio. Cuando lo querían soltar, le dijo, no, díganle a las autoridades que nos introdujeron aquí que nos vengan a sacar. Esa fue la única ocasión. Pero este ciudadano de esta tierra, siguiendo los pasos de Cristo, no insistió en sus derechos, porque hermanos, nosotros tenemos que reconocer que nuestra ciudadanía no está de este lado de la tierra. Si nosotros no tenemos ciudadanía aquí, no tenemos tantos derechos aquí que se nos reconozcan, porque nuestra ciudadanía está de aquel lado. Imagínate a un extranjero, nosotros ir a China y pedir que sin ser chinos se nos reconozcan los derechos de los chinos. Entonces continuamente voy a vivir frustrado porque no tengo mis derechos llenados, y resulta que esta palabra EPA, que hace alusión a una persona que no necesita tener sus derechos llenos para considerar que tiene valor, que tiene importancia. No es alguien que está diciendo, no me llenaron, no me dieron mis derechos, como si yo fuera ciudadano de segunda clase. Él nunca se siente ciudadano de segunda clase, ni de primera tampoco. Él es ciudadano de otro reino, de otro mundo al que Dios le ha introducido. Esa persona con esa característica no quiere tanto que sean bondadosos con él, sino que él quiere ser bondadoso con el otro. Y la mayoría de nosotros nos irritamos con facilidad cuando alguien no es bondadoso con nosotros, pero luego no queremos devolver la misma bondad. Está bien cuando yo no la doy, pero no está bien cuando a mí no me la dan. Cuando nosotros insistimos entonces en esas formas, perdemos nuestra paz interior. Nuestras formas que no están llenas de paciencia, de tolerancia, de amabilidad, de gentileza, de bondad, de aquellas cosas que caracterizaron al Señor Jesús. Hay una relación, créase o no, expresada en la palabra de Dios, expresada incluso por Cristo. Hay una relación entre estas cualidades del carácter de Cristo, formado o no en nosotros, y mi estado de ánimo, mi estado emocional. Déjame decirte como Cristo lo dijo, para luego mencionarte una vez más como Pablo lo dijo, y ver la relación que guardan estas dos personas, estos dos maestros, Cristo siendo el mayor de ellos. Cristo dijo lo siguiente en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso, ahí está la bondad, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí, ¿de qué depende tu paz en este texto, en estas palabras de Cristo? Aprended de mí que soy manso, tengo mansedumbre, soy bondad, soy gentil, soy amable y soy humilde. No que me porto, que me comporto gentilmente, no que me comporto humildemente. Yo estoy hablando de ser de corazón. Soy manso y humilde de corazón, y entonces encontraréis descanso para vuestras almas. La falta de descanso de vuestras almas muchas veces depende de la falta de humildad que ha demandado, que ha pedido, que ha exigido, o de la falta de mansedumbre que ha dicho, que ha tratado, que ha guardado memoria de cómo le trataron y demás. O sea, mansedumbre y la humildad producen descanso para el alma, dice Cristo. Ahora Pablo dice que esta bondad, epiaikes, produce o está relacionada a nuestro gozo y a la paz que viene inmediatamente después en el próximo versículo y del cual Él nos quiere hablar. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Hijos, la experiencia de gozo, la experiencia de paz que ustedes puedan experimentar en esta tierra está directamente relacionada no a las circunstancias, sino al carácter de Cristo, formado o no en vosotros. No en las circunstancias, sino en aquel que controla las circunstancias. De eso es que depende el gozo de mi vida. La bondad, para ir cerrando esa
parte de mi exposición, nos ayuda a mantener el gozo cuando el otro es hiriente. Cuando tú experimentas una herida, en ese momento tu gozo como que desaparece. Pero si tienes mansedumbre, bondad, benevolencia, tu gozo puede ser mantenido a pesar de la herida del otro. La bondad no pierde el gozo cuando el otro es impaciente. El otro te está apurando, te toca bocina, tienes que correr, tienes que venir, no aguanto más, no te espero. La bondad puede actuar de una manera que le permite retener su experiencia de gozo y su paz. Y la bondad no pierde su gozo, como ya dijimos, cuando el otro no es bondadoso con él. Hablamos del gozo, hablamos de la bondad o mansedumbre, epieikes en el lenguaje original, y ahora Pablo nos va a hablar del tercer elemento de esa tríada o cualidad que va a producir en nosotros un efecto monumental, y de ahí que yo llame una tríada poderosa. Por nada estéis afanosos, versículo 6. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Me voy a parar ahí un momento. Por nada estéis afanosos. En el original, la primera palabra, el inicio de la frase es nada. Y los lingüistas nos dicen que el hecho de que nada aparezca al principio de la frase le da un énfasis extraordinario al absolutismo nada. Nada implica ninguna circunstancia. No hay circunstancia bajo el cielo, de acuerdo a esta frase, por la cual nosotros debiéramos o pudiéramos estar afanosos justificadamente. Nos ponemos, hemos estado, lo estaremos, pero no justificadamente. Esa es la razón por la que este autor decía que la ansiedad es ateísmo práctico. Porque la ansiedad pone en duda una de dos cosas, una de tres cosas, o que Dios existe, o que Dios realmente controla la circunstancia en la que yo me encuentro, o que Dios es realmente benevolente y quizás estas circunstancias no tienen nada para cooperar para bien, como él afirma. Y cualquiera de esas tres cosas prácticamente nos vuelve un ateo práctico. Wow, ¿cuántas veces nos hemos comportado así? Controla a Dios. ¿Hay alguien aquí en el salón que no crea? Mejor dicho, déjame decirlo positivamente, que crea que Dios no controla las circunstancias en las que tú y yo nos encontramos? Ok, entonces todos lo creemos. Entonces mañana, cuando me encuentre en esa circunstancia, ¿cuál es tu problema y mi problema con la circunstancia que Dios ha orquestado? ¿O no existe Dios? De ahí lo que este autor llama ateísmo práctico. Pero hay algo más, y es que en el lenguaje original, no solamente la palabra nada aparece en el principio, sino que aparece en el modo imperativo presente, lo que implicaría que esto es un mandato para toda mi vida. Esto debe ser el estilo de vida que yo debo observar, como yo debo vivir, que debe caracterizarme. No algo que yo debo hacer en un solo momento. Mi característica debe ser algo de no afán en mi vida. Pero hay algo más, y es que, de nuevo, refiriéndome a los expertos del lenguaje, los lingüistas dicen que el negativo nada delante del imperativo implica que ya los filipenses habían comenzado a preocupar y que Pablo le está diciendo, déjense de preocupar. Está bien, hay un conflicto, Evodia, Sínteque, pero ¿sabes qué? Ustedes se están preocupando y yo estoy en una cárcel rodeado de gente que son perros, rodeado de personas que son enemigos de la cruz, rodeado de personas que predican a Cristo por ambición y que están procurando que yo me angustie en mis prisiones. Y en medio de todo esto yo le estoy escribiendo diciéndole, no, regocíjense y no estén ansiosos por nada. Pastor, usted no conoce mi vida. Mi vida está muy desorganizada. Déjame leerte esta historia,
Quizá la historia te ayude. Voy a ir al paso porque está en inglés y la voy a ir traduciendo según la leo. Hace varios años leí una historia de una señora de 92 años, cristiana, que era legalmente ciega. Legalmente ciega es alguien que tiene una agudeza visual en su mejor ojo, después de corregirlo, que no es mejor de 20/200. Por tanto, esa persona no puede manejar, no puede trabajar. Ve algo, pero es considerada legalmente ciega. A pesar de su limitación, ella siempre estaba bien vestida, con su cabello cuidadosamente peinado y con maquillaje bien puesto. Cada mañana ella anticipaba cada nuevo día con gozo. Después que su esposo de 70 años murió, se hizo necesario que ella fuera a una casa de ancianos, donde ella podía recibir cuidado apropiado. Un día, o el día de su mudanza, un vecino, una vecina, le ayudó a mudar y la guió hasta el lobby. Su habitación no estaba lista, de manera que ella esperó pacientemente en el lobby por varias horas. Cuando uno de las personas del staff, del cuerpo de trabajo de allí, vino por ella sonrió dulcemente. Y ella maniobró su caminador hasta el elevador. La persona del staff le describió su habitación, incluyendo las nuevas cortinas que habían colgados en sus ventanas. Y ella respondió, I love it, me encanta. Pero Mrs. Jones, señora Jones, usted no ha visto su habitación todavía, respondió la persona del staff. Y ella respondió, eso no tiene nada que ver con eso. La felicidad es algo que tú eliges. Si a mí me gusta la habitación o no, no depende de cómo esté arreglada, depende de cómo yo arreglo mi mente. Y ese es el problema. Nuestras mentes ya regeneradas, por lo menos en espíritu, siguen desorganizadas con prioridades en primer lugar que son terrenales y prioridades eternas en segundo y tercer y cuarto y quinto lugar. Y ese desarreglo de las prioridades causa un desarreglo de la vida que es un productor exquisito o primario de ansiedad. Y por tanto yo necesito arreglar esa mente conforme a los valores de Dios. Y Dios conoce nuestra carne, Dios conoce nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, y por tanto Él provee lo que yo requiero, que yo no tengo, para poder hacer esto. Entonces el apóstol Pablo nos habla de qué es eso. Escuchen el versículo 6 otra vez. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, en toda circunstancia, el nada y el todo están relacionados. Por nada y ahora en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Nota la secuencia. Número 1, por nada estéis afanosos. Número 2, con oración y súplica. Número 3, con acciones de gracias. Y número 4, el resultado, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes. La paz de Dios es el resultado de varias cosas, pero la primera es haber creído la revelación de Dios, y en este caso esta que tenemos delante. Esa es la razón por la que este autor, Mounce, habla de que la ansiedad es ateísmo práctico, y luego él dice, él agrega, y es una afrenta contra Dios. Visto de esa manera, entonces la preocupación es irreverencia contra Dios, porque no le damos su lugar y no reconocemos su control soberano y providencial sobre las circunstancias en las que yo me encuentro. Número 2, la preocupación vista de esa manera no solamente es irreverente, es irrelevante porque no cambia nada, absolutamente nada.
Y en tercer lugar, es irreconciliable con la fe, porque no puedo tener una fe y a la vez tener fe en Cristo, como vamos a ver de parte de los labios de Cristo, y a la vez estar ansioso al mismo tiempo. Entonces te das cuenta de qué manera estas cosas están entrelazadas. Es una tríada poderosa. Por eso la preocupación, yo necesito hacer uso de estas cosas que Dios ha provisto, que Él ha dispuesto para mí, para sacar la preocupación de mi vida, de manera que yo pueda vivir como Dios me manda a vivir, con oración y súplica. Es oración, la súplica es oración, pero quizás es una oración más intensa, quizás es una oración más continua, quizás es una oración más íntima, quizás es como un ruego, te ruego, oh Señor, te lo pido, lo deseo, quizás es eso. Bueno, hay oraciones, hay cosas que requieren esa intensidad. Ahora es posible también que yo esté orando y suplicando, y sin embargo todavía a pesar de la oración y de la súplica, es posible que la paz que transciende todo entendimiento no me acabe de llegar y yo estoy haciendo uso del instrumento que Dios proveyó. Bueno, parcialmente. Porque es con oración y súplica y con acciones de gracias. Y eso es lo que muchas veces no está. Le estoy dando gracias, le estoy pidiendo a Dios por esto, que me lo quite, que me lo quite, que me lo quite, pero no acabo de decirle, Señor, gracias. Gracias por esta circunstancia, por lo que está produciendo en mí. Ah, tú lo estás viendo. No, quizás no lo veo, pero yo sé, porque Dios ha dicho que todas las cosas cooperan para bien, para aquellos que son llamados conforme a mi propósito. Y eventualmente para producir la imagen de mi Hijo en ellos. Yo te doy gracias por eso. Cuando la acción de gracia, cuando la actitud de gratitud no está, se hace imposible, hermano, encontrar la paz. Estuve esta conversación con alguien esta semana, exactamente como le estoy hablando ahora, y le dije, cuando hable de esto en el púlpito, no piense que este mensaje es dirigido a ti y ya yo te prediqué. A veces nos pasa eso. Y si no hacemos la salvedad, la persona piensa que tenía que ver con su situación. La falta de gracia, de gratitud, es el pecado universal del hombre. Cuando Dios le habla a la raza o habla de la raza humana en Romanos 1, y la palabra de Dios nos dice que Dios está airado, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Cuando Él sigue hacia abajo, Él no dice qué es lo que lo tiene airado. Son dos cosas, básicamente. Número uno, que habiendo conocido a Dios, no le reconocieron como Dios. Y número dos, tampoco le dieron gracias. Eso es del inconverso que Él está hablando. Imagínate del creyente por quien Él murió. Esas dos cosas. Cuando tú revisas la versión de las Américas, porque puede variar de versión a versión, y quiero referirme a donde hice el ejercicio, la palabra gracias, sin referirme a otras palabras que pudieran, o expresiones que pudieran significar lo mismo, aparece 144 veces en toda la Biblia. De esas ocasiones, 43 o 30% de ellas aparecen en las cartas de Pablo. Del hombre que yo te mencioné, que ha sido perseguido, que ha naufragado, que ha estado en prisión, del hombre que habla de esta leve aflicción. 43 veces, gracias. Yo estaba interesado en ver si en las cartas que él escribió de la prisión, si esa palabra aparecía, aparte de Filipenses, que ya vimos que aparece, pero yo quería saber cómo él usaba la palabra en las cartas que él escribió desde la prisión. Y Pablo escribió 4 cartas desde la prisión. Él escribió a Efesios, a Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4. Bueno, pues resulta que en Filemón, que solamente tiene como una hoja de material, la palabra gracia aparece una vez. En Filipenses 2 veces, en Efesios 3 y en Colosenses 4 veces. De manera que en cada carta de la prisión, gracias está presente. Y ahora Él nos dice, regocijaos otra vez, lo diré, regocijaos con acción de gracia, con súplica, con oración y súplica, con acciones de gracia. Preguntémonos, la última vez, la vez presente,
Estaba dando gracias a Dios por la situación en la que Él me tenía, porque eso va a ayudarme a moverme hacia adelante. Entonces, una es la falta de gracia y la otra es, y hablaba con esta persona, es falta de aceptación. Porque él me decía, pastor, está orando, pero yo no encuentro cómo darle gracias a Dios por esto. Él fue honesto. Le doy gracias a Dios por su honestidad. Porque a muchos le pasa lo mismo, pero no se atreverían a decirle, yo no encuentro cómo darle gracias a Dios por esto. Hermano, no tenemos que verlo, lo que tenemos que creerlo. Y por tanto, Dios, gracias, porque esto cooperará para bien. Yo lo creo, yo lo afirmo, ahora yo decido vivirlo. Eso es uno, falta de gracia. El otro es falta de aceptación. Estoy orando. Y Dios no lo cambia, Dios no lo cambia. Hermano, acéptalo. El aguijón en la carne. Pablo, ya está bueno. Hablaste 3 veces de eso. Es tuyo el aguijón. Acéptalo. Sí, Señor, ya lo acepté. Moisés, ya me hablaste de eso, de la tierra prometida. No vas para la tierra prometida. Acéptalo, Moisés. No me hable más de eso, le dijo Dios a Moisés literalmente. Basta, no me hable más, así mismo, en esas palabras. La falta de aceptación no es simplemente testarudez, hermanos. Es rebelión contra los propósitos de Dios. Eso no me puede producir paz. Pastor, ¿y cómo sabemos si estamos ahí en una de esas dos? Falta de aceptación, rebelión, falta de gratitud. De la misma manera que yo he revisado mi vida y he encontrado muchas veces mirando hacia atrás cuando yo estaba así. Déjame darte varias indicaciones. La molestia o la irritación que nosotros sentimos o la ira que sentimos cuando estamos en una situación que Dios ha orquestado, esa es una evidencia de que estoy en una de esas condiciones. El sentido de frustración que experimentamos cuando nosotros no podemos cambiar, manipular, manejar la situación es otra. Es otra manifestación. El no poder encontrar las palabras para con frecuencia decirle a Dios gracias por esta aflicción leve y pasajera, que a la luz presente luce grande y para siempre, pero a la luz de la eternidad Pablo me recuerda que es leve y pasajera. Y el persistir en la misma oración, el aguijón, a pesar de que ya Dios me ha dicho, mi hijo, mi hija, acéptala, es tu aguijón. Es así como yo puedo, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y, eso es algo agregado ahora, ese es el resultado de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y esa paz es llamada de Dios, no es algo que yo puedo producir, es algo que, como Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Esa paz de que Cristo hablaba es la paz de Dios, y entonces esa paz de Dios es el resultado de poner en práctica lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer en dependencia de Él, por medio de su Espíritu, ayudado con su palabra, y ahí está la condición. Gozo, bondad, gratitud. Ahora yo tengo la paz. Sobrepasa el entendimiento, porque de la misma manera que hoy nosotros nos rascamos la cabeza y decimos, wow, ¿y cómo fue que Pablo hizo esto? Yo no entiendo. Yo no entiendo como que Pablo en la prisión, Pablo en un naufragio, Pablo con varias palizas encima y puede seguir dando gracias. ¿Cómo puede? No, es que no es lógico, no es racional.
sobrepasa el entendimiento, porque esa paz no es conseguida de manera natural, por medios naturales, en esta vida natural. No, es una paz sobrenatural, dada por un Dios sobrenatural, desde una perspectiva sobrenatural, a través de un espíritu sobrenatural, con una palabra sobrenatural que produce un gozo sobrenatural, que el entendimiento no logra procesar. Esa es la palabra. Entonces se nos parece a las cosas de Pablo. Ahora, hermanos, la presencia de paz no es ausencia de tribulación. En el lenguaje bíblico nunca eso ha sido el resultado. No es paz igual a no tribulación, no. Oye lo que Cristo dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas son paralelas, coexisten. Es la tribulación del mundo con la paz en mí que podéis tener. Escucha otra vez, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. En el mundo tenéis tribulación, pero, ahí está la palabra de contraste, pero confiar. Esa acción es la que nos va a llevar a la paz. Yo he vencido al mundo. La promesa es de paz en él, la advertencia es de tribulación en el mundo, coexistiendo, pero teniendo paz en una misma persona. Ahora, esa paz es no solamente el resultado de... Resulta que esa paz también tiene un resultado por sí misma. Esa paz, dice Pablo, guarda mi corazón y guarda mi mente. Si Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu, yo tengo que creerlo. ¿De qué manera guarda mi corazón y guarda mi mente? Bueno, esa paz guarda mi corazón de resentimientos, de ira, de desilusiones, de tristeza, de desesperanza, de depresión, de todas esas cosas que experimentamos cuando el gozo se nos va, que experimentamos cuando la frustración nos invade, que experimentamos cuando nuestras expectativas no están siendo llenadas, cuando nuestros derechos no están siendo reconocidos. Por eso el apóstol Pablo nos decía, el Señor está cerca. ¿Para qué vamos a hablar de derechos que tienen que ver con una vida temporal cuando el Señor está cerca y tu vida tiene que ver con algo que está de aquel lado? Hablemos de lo que está de aquel lado y olvidémonos lo que está de este lado. Guarda mi corazón, pero guarda mi mente también. ¿Y cómo guarda mi mente? Bueno, guarda mi mente de los pensamientos que me asaltan continuamente, me acosan. Tú estás orando y ¡bing! Ahí está el pensamiento. Tú estás adorando con los brazos arriba y ¡bim! Ahí está el pensamiento. Tú vas manejando y ¡bim! Ahí está el pensamiento. Tú estás hablando con un amigo, con una amiga y ¡bim! Viene el pensamiento otra vez. Es algo de lo que yo no me puedo deshacer. Bueno, la paz que transciende el entendimiento, que es el fruto de haber estado orando, de haber estado suplicando y de haberlo hecho con acciones de gracia, en dependencia de Dios, a través de su Espíritu, ayudado por su palabra, esa paz guarda mi mente. Guarda mi corazón. Corrie ten Boom estuvo en el campo de concentración nazi. Ella sería una buena persona para hablarnos de esto. Pero en una ocasión ella escribió algo bien sencillo, 3 frases. La voy a leer en inglés, que es como riman, y luego hacer un esfuerzo para hacerla más o menos rimar en español. Pero ella escribió lo siguiente. Dice, look around and be distressed. Look inside and be depressed. Look at Jesus and be at rest. Mira a tu alrededor y estarás distraído. Mira hacia adentro y estarás deprimido. Mira a Jesús y estarás calmado. Mi calma, mi paz, depende de que yo pueda mantener mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. El gozo estaba delante. En otras palabras, la recompensa que él esperaba hizo que él pudiera soportar la cruz con el gozo de su Padre. Una mente ansiosa es una mente distraída. Si miras alrededor te va a distraer. Una mente ansiosa
mira alrededor, mira las circunstancias y se va a distraer. Y una mente distraída pierde su comunión o la calidad de su comunión con Dios, lo cual va a contribuir a su ansiedad. Y peor aún, la mayoría de las veces la preocupación es el fruto de una sombra grande acerca de una cosa chiquita. Es como, está mi dedo pulgar, como la luz está lejos de mí, no se ve tan bien, pero si yo acerco la luz, el pulgar se ve gigante. Y sin embargo es pequeño. De esa misma manera, muchas veces, lo que a mí me preocupa realmente es algo pequeño, pero la sombra que está proyectando es enorme, porque somos polvo, y al polvo volveremos. Tengo que concluir, el tiempo se ha ido, estaba viendo mi reloj. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Cuando ruja el viento, va a rugir. Cuando ruja el mar, va a rugir. No es si, es cuándo. Porque en este mundo tendréis tribulación. ¿Cómo vamos a responder? Cuando los discípulos estaban en la barca y el mar rugió y el viento rugió y ellos respondieron, escucha las palabras de Jesús. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Ven la relación entre la fe y el temor? ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Cuando Cristo estaba durmiendo, maestro, no te importa que perezcamos, y el maestro se levanta. Él pudo haber visto los vientos, él pudo haber visto las olas y decir, wow, la verdad que estas olas están mucho más altas de lo que yo pensaba. No, él no vio ni el viento ni las olas. Él vio a los discípulos en un rincón de la barca. Le dice, ¿por qué estáis amedrentados? Esta reacción es incongruente con lo que ustedes conocen, hombres de poca fe. Nuestra fe está relacionada al concepto de Dios que tenemos y a la relación con Dios que guardamos. Y de esa misma manera oramos y suplicamos y damos gracias. Y entonces la paz que transciende todo entendimiento, que sobrepasa el entendimiento, guardará mi alma, mi mente. Pero escucha cómo es que lo hace. En Cristo Jesús. Eso es similar a lo que Cristo dijo. En mí tendréis paz. Esa paz guardará mi mente, mi corazón en Cristo Jesús. No en el mundo tendréis tribulación. No en la carne desespera. En Él. Y es donde tengo que permanecer.